cordial saludo. Acá estamos con otro video siempre en los temas de cálculo. Y en este caso vamos a trabajar continuidad. La continuidad específicamente en un punto y luego la vamos a generalizar para un intervalo. Bueno, importante tener clara la definición de lo que es continuidad en un punto. Básicamente, vamos a verlo primero a nivel gráfico, inclusive para comprender bien la idea. Si yo pusiera el lápiz sobre esta línea y quiero averiguar la continuidad en el punto A, observen que si voy trazando el lápiz, de hecho vamos a hacerlo de una manera simbólica, yo voy trazando el lápiz de esta manera, observen que en ningún momento he tenido que levantar el lápiz, precisamente cuando paso por A. ¿Okay? Entonces, si identificamos con conceptos anteriores como límites, nos damos cuenta que de hecho el límite existe alrededor de A, debido a que se tienden a acercar a un mismo valor L. Pero de paso, la imagen de A está claramente definida en el mismo valor L. Entonces, eso es lo que determina la continuidad de un punto. Entonces, ahora nos interesa mucho que el límite exista, pero nos interesa también que la imagen de ese punto precisamente sea el mismo valor del límite. Así la curva va a ser continua, precisamente. Entonces vamos a indicar que una función va a ser continua en un valor A si y solo si se verifican las tres condiciones. Que la imagen exista, ¿okay? Que sea un número real. Que el límite alrededor de A exista y también sea un número real. Y tercero, de paso, que esos valores coincidan, o sea, que el límite sea exactamente igual a la imagen de A. Bueno, así como hay continuidad, se nos puede presentar discontinuidades. ¿Qué tipo de discontinuidades tenemos? Bien, en este caso observen las discontinuidades que se nos presentan en estos cuatro gráficos. En el primer caso, bueno, si tratamos de identificar las características que acabamos de mencionar, precisamente se nos está presentando que la imagen existe. La imagen está aquí muy clara, la imagen de A es L. Sin embargo, el límite alrededor de A no existe. ¿Ok? Entonces, por eso diríamos que esta función es discontinua en A, debido a que el límite no existe a pesar de que la imagen existe. ¿Ok? ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso observemos que la imagen de A no existe. De hecho, en el valor A se está evidenciando la existencia de una asíntota vertical. ¿Ok? Entonces, en este caso, la imagen de A no existe. Por ambos lados, tanto izquierda como por la derecha, los límites laterales alrededor de A tienden a más infinito. Entonces, ¿qué nos indicaría eso? Bueno, que si bien el límite tiende a más infinito, tampoco existe el límite. Entonces, en este caso, ni existe el límite ni existe la imagen. Muy bien, ¿qué sucede en el otro caso? En este caso, observen que el límite sí existe, claramente el límite existe. Cuando tiende a acercarse a A, el límite va a ser L. Sin embargo, no hay imagen, no tenemos ninguna imagen para A y por lo tanto entonces indicaríamos que la función no es continua. Y en el último caso, bueno, ahí tenemos que la imagen de A sí está definida, precisamente es el valor M. Ahí la tenemos, la imagen de A. El límite existe, ¿ok? El límite existe, observen que al acercarme por la izquierda y por la derecha, A tiende a ser L. Sin embargo, el puntito, por decirlo así, no está sobre el valor M. Es decir, que la imagen de A no es igual al límite, precisamente. Entonces, estos son cuatro casos de funciones discontinuas, ¿ok? Las dos primeras más adelante las vamos a clasificar debido a la no existencia del límite y las dos últimas también las vamos a clasificar por la existencia del límite más bien. A estas les vamos a llamar prácticamente inevitables y a estas dos evitables. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de continuidad en un punto. Nos dice que consideremos esta función 3x sobre x al cuadrado menos x y que analicemos la continuidad tanto en menos 2 como 0. ¿Ok? Entonces, si vamos a analizar la continuidad, voy a hacerlo primero en el menos 2 y voy a seguir los tres pasos. Bueno, el primer paso, vamos a enumerar, era identificar la imagen de menos 2. Bueno, a ver si existe la imagen de menos 2. 3 por menos 2 sobre u menos 2 al cuadrado menos u menos 2.
Bueno, en la parte superior, en el numerador, obtenemos un menos 6. Y en el denominador, aquí tendríamos, bueno, un menos 2 a la 2 que va a ser 4. Aquí multiplicamos, nos da otro 4. Vamos a tener un 8. Y simplificado vamos a tener a menos 3 cuartos. Muy bien. Segundo, el límite de x que tiende a ser menos 2 para esta función 3x sobre x al cuadrado menos x. Bueno, precisamente por sustitución directa, debido a que no se indefine el límite, podemos identificar que es menos 3 cuartos. Observen que básicamente ya cumplimos la tercera condición. Efectivamente, el límite de x que tiende a ser menos 2 para nuestra función, de hecho, coincidió con la imagen de menos 2, debido a que tanto la imagen como el límite dieron precisamente el mismo valor, que es menos 3 cuartos. Acá tenemos la gráfica, de hecho podemos observar cómo en menos 2 la imagen coincide precisamente con coincide precisamente con el valor del límite. Y perdón, aquí te cometí un error. El valor sería menos 1. Sí, claro, la parte de abajo, el denominador de hecho es 6. Voy a corregirlo en ambos. Entonces, de hecho, aquí tendríamos un menos 6 sobre 6. Y es un menos 1. ¿Okay? Por lo tanto, acá es menos 1 y las imágenes son iguales. Ok, teniendo ya el análisis para el menos 2, vamos a hacer el análisis que nos indican acá también para el 0. Bueno, ¿qué sucede ahora en x igual a 0? Bien, en x igual a 0, vamos a hacer el mismo análisis. Primero, identificar la imagen de 0. Bueno, resulta que donde tratamos de identificar la imagen de 0, y a la hora de intentar sustituir 0, observen que en la parte superior haríamos 3 por 0, abajo 0 a la 2 menos 0, y precisamente obtendríamos una expresión que es 0 sobre 0, que es una forma indeterminada y por lo tanto la imagen no existe. ¿Ok? Y básicamente nuestro problema es que nos está dando 0 sobre 0. Entonces la imagen definitivamente no existe. Sin embargo, esta expresión de que me haya dado 0 sobre 0, sabemos que a la hora de resolver un límite nos resulta conveniente, debido a que podemos generar por factorización una expresión donde sí pueda existir el límite. ¿Okay? Observen que en el denominador podemos sacar a factor común una x, tendríamos x menos 1, cancelamos precisamente la x, y tendríamos para sustituir el 0, ¿verdad? Y nos tendríamos un 3 sobre menos 1 que precisamente nos da menos 3. Observemos de hecho lo que está sucediendo el límite. En 0 ella está asociado a un posible valor a menos 3, el límite. Pero la bolita precisamente está abierta indicando que la imagen no existe. ¿Okay? La tercera condición evidentemente no se nos está cumpliendo debido a que el límite, que sí existe, de la función no es igual a la imagen de 0. Bueno, de hecho, porque la imagen de 0 no existe. De ahí que la función la vamos a clasificar en ese valor como discontinua. Mientras que en el menos 2 sí sería continua. Ok, vamos a trabajar en este otro ejemplo donde se propone la continuidad en un punto que es menos 2 en una función compuesta. Observen que se va a utilizar este criterio para x diferentes a menos 2 y este otro criterio para valores exactamente menos 2. Bueno, exactamente la imagen de menos 2. Bueno, muy bien. Si hacemos el análisis de la misma manera, ¿qué sería la imagen de menos 2? Bueno, la imagen de menos 2 precisamente sería menos 3. Así como lo indica la función compuesta. ¿Y cuál sería el límite de x que tiende a ser menos 2? Bueno, ya no lo analizaríamos exactamente menos 2 porque recuerden que nuestro concepto de límite es precisamente investigar lo que sucede alrededor de menos 2. Entonces sería para valores diferentes de menos 2. Muy cercanos a menos 2, pero siempre diferentes a él.
Entonces trabajaríamos con este criterio, que si observamos a la hora de intentar sustituir, vamos a generar una forma indeterminada de 0 sobre 0, por lo cual tendríamos que factorizar para tratar de simplificar la expresión que se encuentra en el límite y averiguar si el límite existe. Bueno, podemos factorizar acá en x más 2 por x menos 1 sobre x más 2. Observen que sí podemos simplificar la expresión que nos indefine y ya podríamos sustituir el menos 2. Bueno, y a la hora de sustituir el menos 2 nos damos cuenta que da menos 3. Lo cual es genial porque coincide con la imagen. De esta manera que podríamos indicar que la función, si es continua, precisamente en el menos 2, debido a que el límite de la función es igual a la imagen en el punto menos 2, tal y como lo observamos en la gráfica. Muy bien, ya vimos algunas de las discontinuidades que se nos podían presentar. Evitable, vamos a clasificarlas como las discontinuidades donde si no existe la imagen, pero existe el límite y es un número real. ¿Okay? Vamos a decir que es una discontinuidad evitable. O bien si no coincide también la imagen con el límite, pero al menos el límite va a existir. Y vamos a llamarle inevitable aquellas donde el límite no exista, precisamente las que se dan por salto finito. Recuerden el caso cuando teníamos límites al infinito, o de salto infinito, cuando puede tender a más o a menos infinito. ¿Okay? El finito de hecho es cuando tenemos, dos límites laterales que lograron calcularse y no lograron dar. Bueno, vamos a verlos de hecho en los casos que habíamos visto anteriormente, que eran precisamente estas gráficas, donde en este caso diríamos que estas dos gráficas serían inevitables. ¿Ok? ¿Y por qué serían inevitables? Bueno, esta es por salto, precisamente. Los límites laterales no coinciden y este es inevitable porque el límite es infinito. Y estas dos le llamaríamos más bien discontinuidades evitables. Digamos que el problema en estas no es tan grave como en las otras gráficas, debido a que el problema está básicamente en la imagen, debido a que la imagen o no coincidió con el límite o sencillamente la imagen no existió. Entonces como que la corrección para lograr que la función sea continua no es tan complicada, sencillamente sería rellenando la bolita y lo podemos hacer con una función compuesta precisamente. Ok, vamos a volver a la clasificación de discontinuidades y vamos a tomar algunas gráficas precisamente para clasificarlas. Ok, quiero que observen esta gráfica correspondiente a esta función y observemos, vamos a investigar en qué valor se está dando, que aquí hay una discontinuidad. Ok, y que inclusive es una discontinuidad que podríamos evitar debido a que lo que estamos identificando es que la imagen no existe. ¿Okay? En este otro caso tenemos un problema más grave. Tenemos un asunto con una asíntota vertical, donde los límites laterales de hecho no están ni coincidiendo y siquiera van más bien a infinitos. Entonces, en el primer caso, ¿qué nos interesaría analizar? Bueno, en funciones discontinuas o en puntos donde una función es discontinua, nos interesa mucho identificar el dominio máximo. Recuerden que en el dominio máximo de una función nos interesaba en el caso de que sea fraccionaria o racional, donde el denominador puede valer 0. Y en este caso observen que sería menos 3. ¿Okay? El dominio de la función v de hecho sería reales menos el menos 3. ¿Okay? Y si identificamos por pasos, estaríamos diciendo que primero la imagen de menos 3 precisamente no existe. ¿Okay? Debido a que se indefine la función. Sin embargo, el límite de x que tiende a ser menos 3, observen que la función yo la puedo factorizar. De hecho, voy a ir factorizándola como x más 3 por x menos 2 sobre un x más 3. Y puedo cancelar ese x más 3.
a la hora de sustituir el menos 3, observen que nos daría menos 5. Es que puedo decir yo, bueno, si bien la imagen de menos 3 no existe, sé que va a ir asociada a un límite con menos 5. Entonces sé que lateralmente ambos tienden a acercarse a menos 5 a pesar de que no lo puedo sustituir. ¿Ok? Entonces en este caso, ¿cómo la clasificaríamos? Bueno, diríamos que esta es discontinua, pero evitable. Evitable. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el otro caso. En el otro caso sucede que la función se va a indefinir en el 4. Observen nuevamente que me interesa investigar dónde x menos 4 puede valer 0, que sería en el 4. Por lo tanto, el dominio de la función h sería reales menos el 4. ¿Ok? De esta manera vamos a seguir los pasos. Primer paso, la imagen de 4. Bueno, ya sabemos que no existe, evidentemente, porque la función se indefine. Segundo, el límite de x que tiende a ser 4. Bueno, si sustituimos, observen que a la hora de sustituir el 4, en el denominador da 0. Sin embargo, si lo sustituimos en el numerador, daría, vamos a ver, un 4 al lado son 16, menos 20, sería un menos 4, y un menos 4 más 6 sería un 2 sobre 0. O sea, la forma indeterminada, que sabemos que no existe, la imagen, nos está dando menos 2 sobre 0. Entonces recuerden que en el caso cuando nos da menos 2 sobre 0, ni por factorización vamos a poder resolver el límite. O sea, ya sabemos que el límite va a tender a infinito por la forma indeterminada que está generando. ¿Ok? Ella nos está generando una forma indeterminada que es 2 sobre 0. Por lo tanto, ¿qué sugiere esto? Que el límite primero no existe. Podemos indicarlo de forma inmediata. Y de paso, el hecho de que no existe, además, tiende a infinito. Y recuerden que para investigar a qué infinito tiende, lo que hacíamos era el cálculo de límites laterales para la función. Tanto 4 por la izquierda que 4 por la derecha. En nuestro caso, lo que nos interesa es darnos cuenta que el límite no existe y que la imagen tampoco existe. Estamos ante una discontinuidad definitivamente inevitable. Porque el límite no existió, inclusive la imagen tampoco existió. Ok, ahora acá en una función compuesta con dos criterios, observen para menores que menos 1 y mayores que menos 1, identificamos en el gráfico de hecho que es discontinua inevitable, debido a que hay un salto, el límite definitivamente no existe. ¿Okay? Si tratamos de definir los pasos, ¿verdad?, para investigar lo que sucede alrededor de menos 1, observen que en nuestro primer paso, la imagen de menos 1, bueno, no existe, ni siquiera tenemos donde sustituir a menos 1. Observen que, aquí voy a hacer la corrección. Acá debería de ser mayor o igual que menos 1, tal y como. Entonces vamos a hacer la corrección en que sí existe. De hecho, si sustituyo el menos 1, quiero que vean por qué sí existe, porque digo que tenemos la bolita acá cerrada. Bueno, la imagen de menos 1 precisamente sería menos 3. Ok, vamos a ponerla en el mismo grosor. Menos 3. Y 2. El límite de x que tiende a ser menos 1 para esta función g de x, y observen que pongo a g de x porque tengo que definir límites laterales debido a que me propusieron la función compuesta, porque tengo que investigar alrededor de menos 1 por la izquierda y alrededor de menos 1 por la derecha. ¿Ok? Por la izquierda tendría que usar el criterio x más 1 y a la hora de sustituir menos 1 voy a obtener un 0. Y en el otro voy a utilizar el x al lado menos 4, que ahora a la hora de sustituir el menos 1 voy a obtener un menos 3. Evidentemente nos está sucediendo que el límite no existe. Ok, al no existir el límite, clasificaríamos esta función como discontinua
inevitable. Es inevitable por salto, pero basta con indicar que es inevitable por la no existencia del límite. Muy bien, vamos a continuar con otros ejemplos donde vamos a trabajar con funciones también que están compuestas. Sin embargo, si nos interesa, además de clasificarla en evitable e inevitable, indicar si fuera evitable, cómo podemos hacerla evitable, o sea, cómo podemos obligar a la función que sí sea continua. Bueno, vamos a analizar esta función, de hecho, alrededor del valor menos 3. La función es compuesta también. En nuestro primer paso, la imagen de menos 3, de hecho, sería menos 1. En nuestro segundo paso, nos interesa averiguar el límite alrededor de menos 3. Por lo cual, no utilizaríamos este segundo criterio, sino para valores diferentes de menos 3. Recuerden que al hablar de límites, estamos hablando de los valores alrededor de menos 3 como 2.99, 3.01, que no es necesariamente que los utilicemos de esa manera, pero sí investigaré el límite alrededor de esos valores, para lo cual utilizaríamos el criterio que se encuentra en la parte superior. Muy bien, que de paso, a la hora de sustituir menos 3, nos damos cuenta que esta expresión sustituida va a dar 0 sobre 0, por lo cual vamos a usar límites, la resolución de límites por factorización, donde tendríamos un x menos 4 por un x más 3 sobre un x más 3, y podemos simplificar la expresión que nos indefiniría el límite. Y precisamente a la hora de sustituir el menos 3, observen que logramos un menos 7. ¿Okay? Bueno, de hecho diríamos que la función no es continua, porque el tercer paso no se nos cumplió. Resulta que el límite existe. ¿Ok? Solo por el hecho de que el límite exista, ya podríamos clasificarla como evitable. Pero no es igual a la imagen. ¿Ok? Entonces, sí la podemos clasificar en discontinua, evitable. Ok, si le llamamos evitable, entonces ¿cómo la podríamos redefinir? Ok, vamos a redefinir la función de la siguiente manera. Vamos a bajar este otro ejemplo. Y vamos a redefinir la función de la siguiente manera. Vamos a indicar que a nosotros nos interesaría que la función tenga un comportamiento muy similar al anterior. Ok, que la función igual tenga su criterio x a la 2 menos x menos 12 sobre x más 3 para valores diferentes de menos 3. Y en menos 3 yo ocuparía que no valiera más bien menos 1. Me interesaría que valiera lo que vale el límite. Entonces, acá es donde redefino. ¿Ok? Este es el valor que me interesa que tengan claro. Que entonces yo redefino de hecho con lo que me dio el límite. Ocupo que la imagen sea igual al límite. El límite es algo que yo no puedo corregir si no existiera, pero la imagen es algo que puedo corregir sencillamente redefiniéndola. Que no fuera menos 1, que sencillamente fuera menos 7, perdón, y eso me rellenaría la bolita que hemos indicado que quedaría abierta cuando un límite existe, pero la imagen no. Muy bien, en este segundo ejemplo, vamos a identificar también todo alrededor del menos 1, del 1, perdón. Acá lo vemos precisamente en donde se puede hacer un cambio de un criterio al otro, en el 1. Entonces, muy bien, ¿cuál sería la imagen del 1? La imagen del 1 es donde es menor o igual a 1. ¿Ok? Sería acá en 1 más 2. Entonces, en 1 más 2, que es precisamente 3. Segundo, nos interesaría el límite de x que tiende a ser 1 para la función. ¿Ok? Detalle importante que nos va a obligar a generar límites laterales porque es alrededor del 1. Y observen que tenemos dos criterios alrededor del 1. Uno por la izquierda, que ya lo teníamos definido como x más 2, y que precisamente ya sabemos que da 3. Y el otro que es el límite de x que tiende a ser 1 por la derecha, que es 4x al cuadrado menos 1. Que a la hora de sustituir por el 1, observen que lo que nos genera es 4 por 1, es 4. 4 menos 1 nos va a dar 3. ¿Ok? En este caso, ¿qué sucedió? La función sí es continua. Entonces no tenemos que redefinir nada.
sencillamente indicar que el límite de x, que tiende a ser 1 para la función, dio igual a la imagen precisamente de 1. Y por lo tanto, entonces la función no es discontinua. La clasificaríamos como función continua. Muy bien, otro tipo de ejercicio que se trabaja mucho en continuidad es precisamente el hallar parámetros, valores constantes que acompañan un criterio de una función y que es necesario averiguar sus valores, ¿verdad?, a partir de los elementos que generan una continuidad en ciertos valores. Observen que en este caso la función nos la dan primero con un criterio constante, un criterio polinomial y un criterio lineal. ¿Ok? Tres criterios definidos para diferentes intervalos. El primero de menos infinito a menos 1, incluyendo el menos 1. El otro de menos 1 a 2. Y el otro para mayores o iguales que 2. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es investigar los valores A y B para hacer que estas tres curvas de hecho se unan para que la función sea continua en todo número real. Entonces lo que nos interesa es investigar primero qué sucederá exactamente en menos 1 y qué sucederá también en 2 a la hora de hacer análisis de continuidad. De esta manera, analizando en el menos 1, bueno, vamos a seguir las mismas condiciones. ¿Cuál sería la imagen de menos 1? Muy bien, la imagen de menos 1 donde sea igual a menos 1, si observamos sería en el primer criterio, la imagen de menos 1 sería 0. Segundo, hallar el límite de x que tiende a ser menos 1 para la función. Indico para la función porque necesito hacer límites laterales, debido a que alrededor de menos 1, para menores que menos 1 es 0, pero para mayores que menos 1, obsérvelo acá, mayores que menos 1, utiliza este otro criterio. Entonces vamos a definir de esta manera, que el límite de x que tiende a ser menos 1 por la izquierda es 0. Bueno, y precisamente el único criterio indicaría que la imagen es 0. Y el límite de x que tiende a ser menos 1 por la derecha es el criterio ax a la 3 más bx. Que si sustituimos por menos 1 nos generaría un menos a menos b. Bueno, para que la función sea continua, parte de lo que necesitamos es que el límite exista y sea igual a la imagen. Bueno, ya vemos que la imagen es igual a un límite lateral. Necesitamos que el otro límite lateral coincide. De ahí generaríamos la igualdad de que menos a menos b debería de ser igual a 0. Debido a que estos dos límites laterales deben de ser iguales para que el límite exista y además coincidir con la imagen. Muy bien, esta es información que todavía no nos permite calcular ninguno de los dos valores debido a que no tenemos ni a ni b y es una ecuación en términos de dos variables, por lo cual vamos a ir a trabajar con el otro análisis para el 2. Voy a llevármelo abajo. Vamos a hacerlo ahora en 2. ¿Qué sucede en x igual a 2? Empezaríamos también con la imagen de 2 y vamos al criterio, observamos cuál es la imagen de 2. Se indicaría acá porque es para x mayores o iguales que 2 y sería 11 por 2 menos 16. Entonces tendríamos que es 22 menos 16, que ahí tendríamos un 6. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos la imagen, nos quedaría pendiente nada más encontrar el límite. Entonces nuevamente el límite de x que tiende a ser 2 para la función que también nos va a obligar a generar límites laterales debido a la composición que tiene la función en diferentes criterios alrededor del 2 y del menos 1. Bueno, acá tenemos 2 por la derecha. Nos vamos a determinar los criterios.
2 por la izquierda serían menores que 2, sería el criterio de ax a la 3 más bx. Ax a la 3 más bx. ¿Ok? Y observen que acá sustituiríamos el 2, daría 8a más 2b. ¿Ok? Y en el 2 por la derecha es precisamente el que coincidía con la imagen, que era 11x menos 16. Y donde 11 por 2 son 22, menos 16 serían los 6. ¿Ok? De esa manera generamos otra ecuación, debido a que necesitamos que los límites laterales sean iguales. Entonces tendríamos que 8a más 2b debe ser igual a 6. Bueno, la ventaja es que tenemos dos ecuaciones. Observen que tenemos tanto esta ecuación de acá arriba como esta ecuación de acá abajo, que son ecuaciones que, si bien son en dos variables, ya teniendo dos ecuaciones podemos generar un sistema de ecuaciones de dos variables. Entonces tendríamos, el primer sistema nos indicaba que menos a menos b debería de dar 0. Y este otro sistema, que voy a inclusive simplificarlo un poco, sacando acá mitad, mitad y mitad, nos genera una expresión un poquito más sencilla, en la cual tendríamos 4a más b igual a 3. Y entonces, que es equivalente de hecho a la anterior. 4a, déjenme mejorar la letra, 4a más b igual a 3. Bueno, aquí lo que nos resulta más sencillo, si bien es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, también podemos despejar una de las variables. Observen que yo puedo decir que precisamente menos a es igual a b. ¿Okay? Y puedo llevar esa expresión a la otra ecuación, indicando precisamente que 4 veces, y en lugar de a, en lugar de b voy a poner menos a, entonces vamos a indicar que 4a menos a es igual a 3. Así tendría que 3a es igual a 3, y sabemos que si mandamos ese 3 a dividir tendríamos que a es igual a 1. Y por lo tanto, aquí es muy sencillo identificar que si a es igual a 1, b sería igual a menos 1. Y de esa manera encontramos lo que llamamos los parámetros, o bien los valores para esas constantes, que harían que esta función originalmente fuera continua en todos los números reales, y muy específicamente en menos 1 y en 2, debido a que ellas eran polinomiales y las funciones polinomiales son continuas en R. Muy bien, espero que el video les sea muy útil y nos veremos en próximos videos.